Nunca pensé que algo tan pequeño y tan frágil pudiera cambiarme por dentro. Esa noche no empezó con una decisión. Empezó con un sonido. Era casi medianoche. La casa estaba en silencio, salvo por el leve crujido del viejo tejado bajo el viento. Dormíamos, o al menos fingíamos hacerlo, como siempre. Tomás, mi marido, respiraba con ese ritmo constante que ya no escuchaba con ternura. Yo abrí los ojos de repente, un relincho, agudo, tembloroso. Me senté en la cama de golpe. «Es Estrella», susurré. Fui a tocar el brazo de Tomás. Él giró la cabeza apenas y murmuró, sin abrir los ojos. «Otra vez tú con tus nervios. Si empieza, ya sabrás qué hacer. No me despiertes por eso». Me quedé mirándolo unos segundos. Sentí frío en el pecho. No por el viento, sino por la costumbre. Esa que te enseña a no esperar nada. Me vestí rápido, vaqueros, botas de goma, una chaqueta vieja. Tomé la linterna, unos trapos limpios, una manta, y salí. Afuera la noche era húmeda y cerrada. El cielo sin luna, el suelo cubierto de barro. La vieja granja dormía también, o eso parecía. Entré al establo, y ahí estaba ella, Estrella, mi yegua, mi compañera silenciosa. Estaba echada, sus costados se movían con fuerza. Sus ojos me buscaron. Me acerqué despacio, acaricié su cuello. «Tranquila, preciosa. Estoy contigo». El parto había empezado. El tiempo se volvió algo sin sentido. Minutos o horas, no lo sé. Me arrodillé en la paja húmeda, con las mangas arremangadas, los brazos llenos de barro y vapor. Cuando por fin lo vi salir, ese pequeño cuerpo resbaladizo, cálido, frágil, entre mis manos, sentí que algo dentro de mí se rompía. O tal vez, nacía. Era un potro. Delgado, tembloroso, con el pelaje húmedo pegado al cuerpo. Lo envolví con la manta, lo abracé. Escuchaba su respiración irregular. Le frotaba suavemente el lomo, como si ese calor pudiera hacerle entender que estaba a salvo. Estrella relinchó suavemente. Se inclinó hacia él y lo lamió con ternura. Y yo lloré. En silencio. Lágrimas que salían sin rabia, sin miedo, solo con verdad. Por primera vez en mucho tiempo me sentía viva. Y no era por Tomás. No era por la casa, la rutina o la vida que llevaba desde hacía 10 años. Era por esto. Por ese momento. Por sentir que mis manos aún sabían cuidar. Que mi alma aún sabía emocionarse. Me quedé allí, sentada en el suelo, con el potro en brazos, el olor a heno, leche y tierra mojada llenando el aire. Y pensé algo que jamás me había permitido antes. Yo ya no soy la misma. Esta noche, algo cambió. A la mañana siguiente, el aire olía distinto. No era solo el aroma a tierra húmeda y heno fresco, sino algo en mí que había cambiado. No dormí nada. Me pasé la madrugada junto al potro, que ya se mantenía de pie, torpe pero valiente, bajo la mirada protectora de Estrella. Cuando salió el primer rayo de sol, escuché el motor de un coche en la entrada de la finca. Tomás, que ya estaba en pie, salió sin decir palabra. Solo me lanzó una mirada cansada, como si aún no entendiera por qué pasé la noche en el establo. Salí detrás de él, con el cabello recogido a la prisa y la ropa aún manchada de paja. Lo vi entonces. Un coche blanco con el logo del ayuntamiento, y junto a él, un hombre. No mayor, no joven, pero con esa energía de alguien que aún no se ha rendido. ¿La señora Sofía?, preguntó, al verme acercar. Soy yo, respondí, limpiándome las manos con el delantal. Me llamo Daniel Morales, soy el nuevo veterinario rural asignado a esta zona. Me avisaron de un parto nocturno. Solo vengo a hacer una revisión. Su voz era clara, suave, con un acento sevillano apenas perceptible. Tenía una forma de mirar directa, pero sin invadir. Algo en sus ojos me dio tranquilidad inmediata. No era solo un profesional, era alguien que escuchaba. Le mostré el establo.
Caminó detrás de mí sin hacer preguntas innecesarias. Estrella lo observó con calma, sin mostrarse nerviosa. El potro se escondía tras su madre, curioso. Daniel se agachó lentamente, extendió la mano y esperó. No tocó al animal hasta que él mismo se acercó. Está bien, aunque un poco deshidratado. Pero para un nacimiento sin asistencia, es increíble que haya salido todo así. No fue sin asistencia, dije en voz baja, casi sin pensar. Yo estuve con ella. Toda la noche. Él me miró de nuevo, esta vez con algo más que reconocimiento. Con respeto. Entonces, señora Sofía, permítame felicitarla. Tiene manos de ángel. Tomás permanecía en la puerta, distante, como si todo aquello no tuviera que ver con él. Cuando Daniel terminó, estrechó la mano de mi marido sin mucho entusiasmo. Si necesitan algo más, estaré pasando por aquí cada semana. Dejo mi número por si acaso. Con mi mujer basta, dijo Tomás sin mirarlo. Ella se entiende mejor con los animales que con las personas. Daniel me miró una última vez antes de subirse al coche. Me pareció ver una sombra de molestia en su rostro, pero se despidió con amabilidad. Nos vemos, Sofía. Dale un nombre bonito al potrillo, ¿sí? Lo observé alejarse, el coche desapareciendo entre los olivos. Sentí que algo dentro de mí se abría, como una ventana vieja que llevaba años cerrada. Esa tarde, mientras daba de comer a las gallinas, noté que mis pensamientos volvían a él. No era su rostro, ni su voz. Era como me había hablado. Como me había visto. Como si aún importara. Como si yo aún estuviera viva. Tomás entró en la cocina más tarde, con las botas llenas de barro. ¿Te cayó bien el nuevo veterinario? Preguntó sin mirarme. Parece buena persona. Profesional. Claro. A las mujeres les gusta cuando les dicen cosas bonitas. No contesté. Ya no tenía fuerzas para discutir con él. Porque no era lo que Daniel dijo. Era como lo dijo. Al día siguiente, estaba revisando el establo cuando escuché pasos. Me giré y lo vi allí, apoyado en la puerta, con una bolsa de herramientas veterinarias en la mano. No me llamaron, lo sé, dijo con una sonrisa. Pero estaba cerca y quería ver cómo seguía el pequeño. Puedes pasar, le dije. Mi voz salió más suave de lo que esperaba. Observó al potrillo con atención, le acarició el hocico y anotó algunas cosas en su cuaderno. Luego se volvió hacia mí. ¿Puedo hacerte una pregunta, Sofía? Asentí. ¿Estás feliz aquí? La pregunta me cayó como un trueno suave. No por la dureza, sino por lo inesperada que fue. Nadie me lo había preguntado en años. Ni siquiera yo. No lo sé, respondí sinceramente. A veces siento que sí. Otras, solo estoy. Daniel asintió, sin juzgar. A veces, vivir no es lo mismo que estar viva. Nos quedamos en silencio. El establo tenía esa luz dorada del atardecer que hace que todo parezca más real. Antes de irse, me dijo. Si alguna vez necesitas hablar, no solo por el potrillo, sabes cómo encontrarme. Esa noche no pude dormir. Me acosté al lado de Tomás, como siempre. Él me dio la espalda, como siempre. Y yo me quedé mirando el techo, como nunca. Sentí que mi corazón palpitaba más rápido, pero no por miedo. Era otra cosa. Era una pregunta. Un eco. ¿Y si aún estoy a tiempo? El potro ya caminaba con más firmeza. Cada mañana lo veía correr por el corral con las patas torpes, siguiendo a Estrella como si ella fuera el mundo entero. Le puse nombre, Luz. Porque eso era lo que sentí cuando lo tuve en mis brazos por primera vez. Luz. Una palabra tan sencilla. Pero también tan escasa en mi vida últimamente. Pasaban los días, pero algo había cambiado dentro de mí. No era solo el potro. Era esa semilla que Daniel, sin querer, había plantado con una simple pregunta. ¿Eres feliz aquí? Desde entonces, mis pensamientos giraban en círculos. Al principio me sentía culpable. Pero luego entendí que no estaba soñando con Daniel.
Soñaba conmigo misma. Con esa yo que quedó atrás, enterrada bajo la rutina, los silencios y las cosas correctas. Daniel comenzó a pasar por la granja con más frecuencia. A veces venía por trabajo, revisar vacunas, traer vitaminas, observar el crecimiento del potrillo. Otras veces, solo pasaba. Y yo me daba cuenta de cómo me arreglaba sin querer antes de salir a verlo. Un día, mientras recogía higos cerca del muro del corral, lo vi llegar en su coche blanco. Aparcó junto al almendro y bajó con su cuaderno y una sonrisa de esas que no se practican. «Hoy no vengo por el potro», dijo. «Hoy vengo por ti». Me sorprendí. No por sus palabras, sino por lo que sentí al escucharlas. ¿Por mí? Sí. Porque creo que necesitas hablar. Y no con alguien que te dé soluciones, sino con alguien que escuche sin juzgar. Me senté en el banco de piedra bajo el olivo. Él se sentó a mi lado, dejando un espacio prudente, respetuoso. Un espacio que, sin embargo, se sentía tan cálido. Comencé a hablar. No de mi matrimonio. No aún. Hablé de cosas pequeñas. De cómo, de niña, soñaba con viajar con caballos por toda España. Quería trabajar en un centro ecuestre en Galicia. Aprender doma clásica, incluso saltos. Hablé de cómo conocí a Tomás. De cómo vine a esta finca por amor y de cómo, con el tiempo, ese amor se volvió algo silencioso, como una puerta que se cierra despacio y no se vuelve a abrir. Daniel no me interrumpía. Solo asentía, a veces con la mirada baja, a veces mirándome directamente, como si mis palabras fueran importantes. ¿Y por qué dejaste de soñar?, preguntó de pronto. La pregunta me dolió. Porque no tenía una respuesta clara. Porque ni siquiera recordaba cuándo ocurrió. No lo sé, dije. Tal vez cuando empecé a pensar que ya era tarde. Que una mujer como yo no puede empezar de nuevo. Eso no es cierto, respondió sin dudar. Tú no estás acabada, Sofía. Solo estás dormida. Pero aún respiras. Aún sientes. Aún puedes volver a mirar el mundo con tus propios ojos. Sentí que algo se quebraba dentro de mí. No eran lágrimas, ni rabia. Era esa emoción profunda, la que nace cuando alguien te ve de verdad. Esa noche, al volver a casa, Tomás me esperaba en la cocina. Tenía una copa de vino en la mano y una expresión que no supe leer. ¿Dónde estabas?, preguntó. Estaba fuera, con Daniel. Hablábamos. Últimamente hablas mucho con él, ¿no? Me detuve. No era una acusación directa, pero algo en su tono tenía filo. Porque él me escucha. Porque cuando hablo con él, no siento que molesto. Tomás se quedó en silencio. Me miró largo rato y luego se fue al salón, sin decir nada más. No me persiguió. No me pidió explicaciones. Y eso me dolió aún más. Los días siguientes fueron distintos. Daniel venía con menos frecuencia. Quizá porque intuía que necesitaba espacio. Pero aún así me dejaba pequeños detalles. Un libro sobre comportamiento equino, una nota con frases bonitas escritas a mano, incluso una ramita de lavanda. Yo guardaba cada cosa como si fueran semillas. Semillas que no sabía si debía regar, pero ya estaban dentro de mí. Una tarde, mientras acariciaba a Luz, Daniel volvió. Pero no traía nada en las manos. Solo una mirada seria. Sofía, tengo que irme por unos días. Hay una conferencia en Málaga. Pero no quería irme sin decirte algo. Me quedé quieta, con la mano en el lomo de Luz. No sé qué es esto que sentimos. No quiero confundirte. Pero sí sé que desde que te conocí, he recordado cómo se siente la calma. Y también el deseo. El de vivir. El de no rendirme. Quise responder, pero las palabras se me quedaron en la garganta. Así que solo asentí. Daniel se acercó un paso. No me tocó. No cruzó la línea. Solo dijo: si alguna vez decides elegirte a ti misma, estaré donde me dejaste verme. Y se fue. Aquella noche me encerré en el establo con Luz y Estrella. Necesitaba estar cerca de ellos.
Porque allí, entre el olor a heno y aliento animal, me sentía verdadera. Me recosté sobre la paja, escuchando el sonido del viento en el techo de madera. Cerré los ojos. Y por primera vez, no me pregunté qué quería Tomás, ni qué esperaban de mí. Me pregunté qué quería yo. Y la respuesta apareció en silencio, como la brisa de la madrugada. Quiero volver a vivir. Daniel se fue. Como dijo que haría. Y aunque sabía que volvería, su ausencia pesó más de lo que quise admitir. La granja seguía igual, los animales, los amaneceres, los días eternos. Pero yo ya no era la misma. La semilla que él plantó en mí había crecido. Y aunque no sabía aún qué tipo de flor sería, entendía algo muy claro: yo no podía seguir viviendo como hasta ahora. Una tarde, mientras recogía huevos en el gallinero, sentí algo extraño. No era físico. Era algo interno, profundo. Como si mi cuerpo y mi alma ya no aceptaran el silencio. El conformismo. La soledad disfrazada de rutina. Esa noche, mientras preparaba la cena, Tomás entró en la cocina. No había bebido, pero su mirada estaba nublada. Se sentó frente a mí con los codos sobre la mesa. ¿Tú me quieres, Sofía? La pregunta me tomó por sorpresa. No por el contenido, sino porque venía de alguien que, durante años, apenas me hablaba de sentimientos. No lo sé, respondí sinceramente. Creo que te quise mucho. Pero ahora solo me siento vacía. Él bajó la cabeza, tragando saliva. Has cambiado. Desde que llegó ese veterinario. Desde que nació el potro. Ya no eres la misma. No, dije. No soy la misma. Pero no es por Daniel. Es porque por fin empecé a escucharme a mí misma. Y la verdad, Tomás, no me gusta la mujer en la que me convertí aquí. Hubo un silencio largo. Incómodo. Pero necesario. ¿Quieres irte? Preguntó sin emoción. No lo sé, contesté, esta vez con lágrimas en los ojos. Pero quiero elegir. Quiero sentir que mi vida me pertenece. Tomás no respondió. Se levantó y salió. Y, aunque fue duro, esa fue la primera vez en años que tuvimos una conversación real. Pasaron 3 días. 3 eternos días. Yo seguía con mis labores en la granja, pero mi mente estaba en otra parte. Pensando en la vida que podría tener. En la que ya no quiero. Y en la que tal vez me espera, aunque me asuste. Un atardecer, mientras Luz trotaba por el corral, escuché el ruido de un motor. Mi corazón se aceleró. Salí al camino. Y ahí estaba. Daniel. Vestía una camisa blanca remangada, y en su rostro había una mezcla de cansancio, ansiedad y algo más. ¿Esperanza? Se bajó del coche despacio. Caminó hacia mí. No quería regresar sin saber si debía hacerlo, dijo. Pero aquí estoy. Lo miré, y no pude evitarlo. Las lágrimas cayeron, sin rabia ni tristeza. Solo verdad. Te extrañé, le dije, sin rodeos. Él se acercó, con cautela, como si el más mínimo paso en falso pudiera romper el momento. No vengo a pedirte nada. Solo quería decirte que, desde que te conocí, siento que también yo cambié. No sé qué somos. No sé qué seremos. Pero quiero estar cerca, si tú me lo permites. Mi respiración se agitó. Mi pecho ardía. Pero no era miedo. Era vida. Extendí la mano. Él la tomó. Sus dedos eran cálidos, firmes, pero respetuosos. Y en ese gesto simple, entendí algo. No se trataba de un romance. Se trataba de una elección. Mi elección. Esa noche, no dormí con Tomás. Dormí en el establo, junto a Estrella y Luz. Pero no por huir. Sino por estar donde soy yo. Donde me siento verdadera. A la mañana siguiente, me senté en la cocina, frente a Tomás. Me voy unos días, le dije. ¿Con él? No. Sola. Necesito saber quién soy. Necesito espacio. Y no es una amenaza, ni un castigo. Es amor propio.
Tomás me miró con una tristeza que no supe cómo responder. Entonces ve. Si eso te hace bien. Empaqué una pequeña maleta. No llevé muchas cosas. Solo lo esencial, una libreta, una foto de Estrella, una muda de ropa limpia. Y una carta que escribí para mí misma hace años, y que nunca me atreví a leer, hasta ahora. Daniel me esperaba junto al coche. No dijo nada. Solo me abrió la puerta del pasajero. ¿A dónde vamos?, preguntó. A donde haya silencio, campo, y espacio para empezar de nuevo. Él sonrió. Entonces vamos despacio. Nos alejamos de la finca con el sol cayendo detrás de nosotros. Los olivos se volvían sombras largas sobre la tierra seca. El polvo se levantaba detrás del coche, como si lo que dejamos atrás ya no pudiera alcanzarnos. No sé qué pasará después. No sé si volveré. Si habrá un nosotros. Pero por primera vez, siento que lo que viene, lo voy a elegir yo. Y eso, por sí solo, ya lo cambia todo. Gracias por acompañarnos en el canal En la Trampa de los Deseos. No olvides suscribirte, darle like y activar las notificaciones para no perderte nuestras nuevas historias. Nos vemos en el próximo capítulo.